Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema importante, que es sobre la presencia del Padre. Tal vez usando esto como introducción. La vez anterior hablamos, el título de la palabra que se compartió en esa oportunidad era un título un poco extraño, ¿verdad? Se llamaba dualidad mental. Sin embargo, digamos, el contenido de esa palabra que nos compartió el Padre en esa oportunidad, básicamente de lo que habla es de una forma distorsionada que tenemos de entender las situaciones por las que atravesamos en la vida. Esto es una continuación de ese tema y yo quiero arrancar en esta parte. Génesis 3:24. La palabra dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es una introducción, ¿verdad? Todavía no estamos entrando en la palabra, en la palabra que se va a compartir. Si se dan cuenta, aquí se creó, digamos, a raíz de que el hombre, comió del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, Dios los echó del Edén, ¿verdad? Y no solo los echó, sino que puso una barrera, una forma de impedir que el hombre volviera a entrar y tomara para sí del árbol de la vida. Quiero que me acompañe a Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y tal vez ahí quiero detenerme un poquito y decirle esto. No es que el Padre no quiera que nosotros tengamos conocimiento del bien y el mal, y no es que no quiera que tengamos vida eterna, sino que lo que el Padre necesita es que nosotros nos desarrollemos, que desarrollemos una capacidad para poder darle un uso adecuado a esos privilegios, podemos decirlo así, ¿verdad? Porque, digamos, si nosotros no hemos lavado nuestras ropas, que es lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Si nosotros no hemos lavado nuestras ropas, pues simplemente no tendremos derecho al árbol de la vida eterna. Eso tiene que ver con el tema que vamos a tratar, ¿verdad? A mí siempre me impresiona Apocalipsis 22:17, dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Para terminar, digamos, esta introducción, yo quiero decirles que en la palabra Elías, Tisbita, ¿verdad? Elías, el profeta Elías, normalmente él tenía un dicho que decía: vive Jehová en quien yo estoy en su presencia. Eso no solo es una palabra, hermano, no solo es por decirlo. Nosotros podemos acceder a la presencia del Padre. Y fíjense que es bien interesante porque, digamos, en Génesis, el primer versículo que les compartí, habla del árbol de la vida, o sea que nos acortó el camino al árbol de la vida, pero ahí estaba la presencia del Padre y Él se manifestaba y Él buscaba tener comunión con Adán. ¿Y Adán qué hizo después de que comió? Se escondió, ¿verdad? Vamos a empezar entonces, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que venga esa revelación a la vida de mis hermanos, Señor. Que venga ese consejo, esa guía, para que sus situaciones, Señor, puedan ser cambiadas, Señor. Para que puedan tener la convicción que ellos pueden acceder a tu presencia, Señor. Que pueden tener un acceso libre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que cambie los corazones, que les
ayude a mis hermanos, Señor, a entender cuáles son tus propósitos y tus planes que son perfectos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, vamos a... Perdón, tenemos aquí un problemita técnico. Te voy a pedir, hermano, que cambies manualmente porque me parece que las baterías ya se acabaron. Qué cosa, ¿verdad? Ahí está. Bueno, estos son los versículos que vamos a utilizar como guía para esta palabra que les vamos a compartir. Sí es un poquito extenso, pero tiene importancia el tema que vamos a tratar. Fíjense que, digamos, por tema de tiempo, no podemos hablar de todo, digamos, de extensamente sobre el tabernáculo. Yo quiero hacerle una analogía, ¿verdad? Por ejemplo, para que usted habite en una casa o disfrute los beneficios de una casa, usted no tiene que ser arquitecto. Por supuesto que si es arquitecto va a tener una mejor visión, un mejor conocimiento, ¿verdad? Y de la misma forma, por ejemplo, si usted va a usar un vehículo, pues no necesita ser un ingeniero, ¿verdad? Y mecánico menos. Lo más que debe saber es cómo se enciende el carro, dónde le echa gasolina, dónde le echa agua, ¿verdad? Y cómo... si pincha, ¿qué tiene que hacer, verdad? Entonces, yo lo que estamos tratando de enfocar es un sentido práctico de la palabra. Si usted quiere ampliar el conocimiento sobre el tabernáculo, el lugar santo, cómo están las disposiciones, porque todo eso tiene un sentido y un significado. Sin embargo, digamos, para esta palabra, no vamos a extendernos tanto en esa parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco del lugar santísimo. Estaba separado por un velo. De acuerdo con Éxodo 26:33 dice, esta es una instrucción que le estaban dando a Moisés: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Si se recuerda de Génesis, había una separación también, ¿verdad? Las espadas que se revolvían y los querubines impedían que se accediera libremente ahí. Y esta es una figura, porque al final de cuentas lo que existe ahí es una división. Este es un lugar santo y este es un lugar santísimo. Y vamos a darnos cuenta que había otra situación. En el lugar el lugar santísimo es el lugar donde se manifiesta la presencia del Padre. Éxodo 36 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Este es Dios hablándole a Moisés, dándole instrucciones. Y la otra cosa que es importante que nosotros tengamos claro respecto al lugar santísimo es que el acceso, el poder acceder al lugar santísimo requiere un sacrificio de sangre. Hebreos 9:7. Para la segunda parte se refiere digamos, en el tabernáculo había una primera parte que era el lugar santo y el lugar santísimo que era la segunda parte, ¿verdad? Entonces aquí está haciendo referencia a la segunda parte, o sea, el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que para poder entrar al lugar santísimo es necesario un sacrificio de sangre. Y el Señor Jesús proveyó ese mecanismo, ya lo vamos a ver. Y a través de su propio cuerpo y con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él nos cubrió con su sangre y por eso tenemos libre entrada.
Hay algunos pasajes de la Biblia donde se habla, ¿verdad?, de que al sacerdote que entraba ahí le amarraban su mecate, digamos, ahí en el pie y le ponían unos cascabeles para saber si estaba vivo, ¿verdad? Porque si había pecado, ahí mismo caía. Pero por lo menos con la pita ya lo jalaban, ¿verdad? Todo ese detalle, hermano, es importante que usted lo estudie, ¿verdad? O sea, lo que necesitamos ahorita es estar claro de cómo estaba definido el lugar santísimo, ¿verdad? Y pues lo vemos en 3 puntos importantes. Primero, estaba separado por un velo, ¿verdad? Y ahí está la presencia del Padre. Y lo otro es que se necesita un sacrificio de sangre para poder entrar libremente al lugar santísimo. Ahora bien, aquí yo quiero puntualizar un tema. Y es que a pesar de que el hombre falló, a pesar de que, digamos, el hombre fue engañado, si queremos pensarlo así, ¿verdad?, y fue desterrado del jardín del Edén, desde ese mismo momento el Padre proveyó un mecanismo para poder acercarse nuevamente a nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Y entonces nosotros, en aquella oportunidad yo les hablaba de un pasaje bien puntual donde dice que Jehová les dio, les hizo, ¿cómo es que decía la palabra? Decía, bueno, les dio trajes pues de piel, ¿verdad? Y esa era la cobertura, digamos, que el Padre había establecido. Ahora, hablemos un poco de ese velo que nos separa del Padre. Dice Jeremías 2:13. Este es el profeta Jeremías, ¿verdad? Hablando de parte del Señor, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si se dan cuenta, bueno, ahí está hablando de 2 males, ¿verdad? 2 males porque el Padre es la fuente del agua viva, el agua que nos da lo más importante que nosotros necesitamos, que es estar vivos para poder hacer algo. Tal vez usted piensa, pero ¿cómo va a ser más importante en la vida si yo lo que necesito es un trabajo para suplir mis necesidades? ¿Cómo va a ser más importante la vida si estoy solo, triste y abandonado en este mundo? ¿Cómo va a ser más importante la vida si no me quieren, ¿verdad? Todos me odian, mejor me como un gusanito, como dice la canción. Pero mira, hermano, mientras usted tenga vida, tiene lo más importante. Eso es lo más importante, de acuerdo con la palabra, ¿verdad? Porque todo lo demás se puede volver a hacer, se puede volver a crear. Entonces, es importante que focalicemos, ¿verdad? Yo sé que tal vez la situación por la que está pasando en este momento no es la más idónea, ¿verdad? Y tal vez no es la que muchos queramos estar ahí. Pero yo hoy en la mañana miraba, siempre veo CNN Dinero, ¿verdad? Que ahí sale hablando un periodista. Y precisamente estaba hablando de si ahorro hoy o no ahorro, ¿verdad?, que es lo más importante. Y él decía una cosa bien puntual, decía: miren, ustedes son libres de no ahorrar si quieren, ¿verdad? Pero así como tomaron una decisión hoy de no ahorrar, en el futuro, cuando tengan la consecuencia, también deben de aceptar esa consecuencia, porque esa es responsabilidad de ustedes. Y de la misma cuenta, la palabra, eso es lo que nos dice. Nosotros somos amos y señores de nuestra voluntad. Nosotros podemos decidir no seguir al Padre, no seguir los consejos o las ordenanzas o la guía que Él nos da. Nosotros somos libres de decidir eso. Pero entonces también deberíamos de aceptar de buena gana lo que nosotros vamos a recibir en el futuro. Porque si yo estoy endeudado, no es probablemente, yo se lo puedo asegurar, no es porque no haya tenido suficientes recursos, sino porque yo tomé malas decisiones en mi vida. Si yo ahora estoy solo, ¿por qué puede ser que esté solo? Porque yo no supe apreciar lo que tenía en ese momento y simplemente
hice lo que quise, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Pero nosotros cuando llegamos ante el Padre, llegamos como desesperados. Ay, Señor, dame un trabajo. Pero probablemente lo que el Padre nos dice, mira, lo que necesitas es tener más sabiduría para que el trabajo o lo que tenés lo aprecies y hagas que eso funcione y puedas salir adelante. Probablemente lo que necesitamos es más sabiduría, ¿no? ¿Crees? Y tal vez esto es muy duro de decirlo, pero es necesario que lo sepamos, ¿verdad? Es necesario que lo sepamos, porque yo sí estoy seguro de algo respecto a mi vida. Lo que yo tengo ahora han sido por mis decisiones, y lo que no tengo ahora ha sido por mis decisiones también. O sea, por supuesto, el Padre tiene la bondad y la misericordia de ayudarnos, ¿verdad? De alentarnos, pero tampoco es el culpable de todo lo que nos pasa. Vamos a seguir avanzando. Bueno, tal vez solo para finalizar, miren, es que esto es bien importante porque precisamente esta palabra habla de eso, ¿verdad? Me dejaron a mí fuente de agua viva, o sea, no quisieron seguir mis consejos, no quisieron seguir mis caminos, es lo que dice el Padre. Y tú hiciste las cosas como a ti te convino, como tú quisiste. Eso es lo siguiente, ¿verdad? Cavaste para ti pozos, cisternas que no retienen agua. Tú tomaste decisiones que no eran las correctas. Punto. Y eso es lo que nos separa del Padre. Ese es el problema más serio que tenemos. Sin embargo, desde ese momento ya se empezó a anunciar el camino que podemos seguir para regresar al Padre. Entonces quiero mostrarle algunos pasajes. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Por supuesto es una profecía que, bueno, siempre se ha pensado que es del final de los tiempos, ¿verdad? Cuando venga el espíritu de Elías. Pero mira, hermano, el espíritu de Elías ha estado aquí siempre. Ha estado siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo se lo hablé al principio, ¿verdad? Ahí está. Génesis, Apocalipsis. Es básicamente un resumen de nuestra lejanía con el Padre. Y el deseo del Padre es que nosotros regresemos con Él. Que nosotros realmente nos demos cuenta de que Él es la fuente de agua viva. Y que nosotros nos hemos desviado simplemente y debemos regresar. Pero ¿sabe cuándo eso va a ocurrir? Cuando usted se dé cuenta que tiene un problema. Porque mientras no se dé cuenta que tiene un problema, para usted va a ser muy normal seguir endeudado, va a ser muy normal seguir teniendo problemas y situaciones contrarias. Cuando usted se dé cuenta de que eso no es lo que el Padre quiere para su vida, se va a dar cuenta que necesita cambiar. Antes que eso no va a pasar nada, porque el cambio no es externo, no es porque yo le esté diciendo, no es porque, o sea, incluso yo en alguna oportunidad un amigo, tal vez fui muy duro con él, pero yo le dije, mira, vos ni que se te aparezca aquí el Señor Jesús y te lo diga, vas a entender, pues, punto. Tenés que vivirlo, tenés que darte cuenta. Y a veces ese es el proceso por el que nosotros necesitamos pasar para darnos cuenta. A veces necesitamos los desiertos, a veces necesitamos las situaciones duras, a veces necesitamos la enfermedad para darnos cuenta que debemos cuidar nuestro cuerpo, que es un templo. Vamos a seguir, no estoy enojado. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Padre está abierto, con los brazos abiertos, esperándote. Esta tal vez es una palabra de tantas que han pasado por tu vida. Porque muchos nos acercamos, digamos, tal vez solo, no sé, esperando recibir algo, ¿verdad? Nosotros las personas somos como
como cebollas, pensémoslo así, ¿verdad? Tenemos muchas capas, ¿verdad? Entonces, vemos una capa superficial, pero quitamos esa capa y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa, y debajo hay otra capa, ¿verdad? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Esto es relevante y lo vamos a ver en el transcurso de la palabra que vamos a desarrollar, porque si se dan cuenta, bueno, en alguna oportunidad también mencionamos, y al principio, bueno, en los evangelios se habla, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Pero también habitó en nosotros, y también va a estar sobre nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros podríamos pensar, el Padre está dentro de mí, también, ¿verdad? Y está junto a mí, y me rodea también, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo con la palabra, sabemos que el velo, esa división que existe, ha sido rota. Ahora bien, el hecho de que esté roto y que el acceso esté libre no quiere decir que ya la hicimos, ¿verdad? Porque eso es algo, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Supóngase que se le murió a usted un abuelito que tenía mucha plata y dejó ahí la plata, ¿verdad? Y el testamento está a su nombre. Pero si usted no quiere ir, o simplemente no le interesa, o simplemente dice, ay, no, o nunca se enteró, ¿verdad? Pero aquí no es que no se haya enterado, es simplemente que usted no quiere, no le interesa. Entonces de nada sirve, ahí está el testamento, ahí están todos los beneficios que usted puede tener, simplemente no los va a poder usar a su favor, a su beneficio, ¿verdad? El velo ha sido roto. Ahora, ¿qué va a hacer usted a partir de eso? Y la palabra nos habla del camino nuevo y vivo que se creó. Y empezamos en Isaías, que es Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías 35:8 dice, y habrá calzada de camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en ese camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos concluir de esta parte, hermano, de que la única forma en la que usted puede acceder de nuevo al Padre es a través del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Si usted ya recibió al Señor Jesús en su corazón, pues eso ya le habilita, ¿verdad? Y lo que hoy vamos a aprender es cómo hacer uso de ese recurso del lugar santísimo, ¿verdad? Porque ese está ahí, está para cada uno de nosotros, disponible para lo que necesitemos, ¿verdad? Segundo punto, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Creo que me había adelantado con el comentario. Bueno, Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en el 20 dice, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Hebreos 10, 21 al 22, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por supuesto no quiere decir que se tiene que bañar cuando va a entrar al lugar santísimo, ¿verdad? O sea, ahí está hablando de una figura espiritual. Pero yo lo que le puedo resumir es que si usted ya hizo a Jesús su Señor y Salvador, usted ya es limpio. Ya es limpio, porque no son sus méritos. Vamos a seguir haciendo el ejemplo de la casa, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo tener una casa? La puedo alquilar, la puedo comprar,
o me la pueden regalar, ¿verdad? ¿Va que sí? Ahora, en este caso, digamos, la salvación o el permiso para entrar al lugar santísimo, para llegar ante la presencia del Padre, no es por mis méritos, ¿verdad? Sino son por los méritos del Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos abrió ese acceso al lugar santísimo. Y entonces nosotros podemos entrar libremente. Por supuesto que no vamos a ser consumidos, ¿verdad? Porque el Padre nos está viendo a través de la sangre de su Hijo. Y en función de eso somos perfectos, ¿verdad? Tampoco quiere decir que esa gracia yo la voy a usar para otras cosas, ¿verdad? Como está también en la palabra. Pero, por supuesto, el Señor sabe que yo tengo problemas todavía. Usted tiene problemas todavía. Todo el mundo tiene problemas, pues. O sea, eso es algo que el Señor sabe. Sin embargo, en la medida que nosotros nos acercamos a Él, vamos siendo cambiados, transformados, limpiados. Vamos a seguir. Entonces, ya casi vamos a llegar a la última parte. Es importante, digamos, tener claridad de ciertas cosas, porque cuando nosotros estamos ante la presencia del Padre, tenemos que tener cuidado con algunos puntos que les voy a comentar a continuación. Primero, es importante que nosotros tengamos un corazón de agradecimiento, de alabanza y de bendición para el Padre. Salmos 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Salmo 95, 1-7 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. 2, lleguemos ante su presencia con alabanzas, aclamémosle con cánticos. Ahora, tal vez solo un paréntesis. Estas observaciones yo las estoy haciendo porque lo que pasa es que desafortunadamente, como nosotros, digamos, pensamos, ¿verdad? Bueno, para que yo me comunique con Dios, yo tengo que orar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos. Pero normalmente cuando nosotros empezamos a orar, ¿cómo nos comportamos? Empezamos a pedir, ¿va? Cha. Y yo no digo que no está bien o no está, que está mal o está bueno, eso yo no lo sé, porque es el Padre el que decidirá eso, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, sí hay un tema aquí bien importante, y lo vamos a ver ahí. Espero que no se vaya a enojar conmigo. O bueno, enójese conmigo, pues igual. Ahí ponen en los comentarios lo que quieran. Segundo punto, santifícalo y glorifícalo. Levíticos 10:3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo mi pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Tengo que explicar un poco este versículo porque sí tiene un poco de contexto, ¿va? Resulta que habían unos hermanos, digamos, que ofrecieron un fuego extraño ante la presencia de Jehová, ante la presencia del Padre, y por eso se murieron, ¿verdad? Ahora, el significado de fuego extraño, ¿qué es? En términos generales y resumidos, yo le voy a decir que son malas intenciones, ¿verdad? O sea, llegaron a hacer cosas o a decir cosas que no necesariamente estaban bien. Y el Padre lo que está diciendo: es necesario que los que se acerquen a mí no solo piensen y crean que yo soy santo, sino que también me traten como que yo soy santo, que me santifiquen, dice ahí, que yo sea santificado por ellos. Mire, en lo natural, si usted llega con su papá y le dice: mira vos mentiroso, ¿usted cree que le va a responder su papá? O si a su papá llega y le dice: mira vos ladrón, mira vos marrullero, o sea, que ¿cómo cree usted que se va a poner su papá? Su papá natural, ¿verdad? Imagínese ahora ante el Padre. O sea, no podemos ni por hecho, ni por acción, ni por pensamiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claridad de que el Padre es santo, y nosotros debemos de ser consecuentes con eso y también esforzarnos por reflejar esa santidad.
Siguiente tema. Tenemos que mantenernos humildes ante la presencia del Padre. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Proverbios 16, 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Esto es algo así como, bueno, yo a veces me he sorprendido también así, no crea. A veces nosotros llegamos ante el Padre y le decimos algo así como: mira, yo solo te vine a contar, ¿verdad?, qué es lo que voy a hacer. ¿Verdad? Y eso está mal. Eso está mal porque perfectamente nosotros sabemos de que, bueno, por lo menos le llegamos a decir, pensamos nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros realmente tenemos una convicción de que el Padre sabe y conoce, más bien nosotros deberíamos llegar ante Él y decirle: mira, Señor, pues esto y esto, o yo estoy pensando esto y esto, y tú qué pensás, ¿verdad? O sea, no sé cómo es la cosa ahí, cómo usted se maneje con Él, pero sí es importante ser humilde, ¿verdad? Y el último punto y el más importante, hermano, es que cuando estamos ante la presencia del Padre tenemos que aprender a escuchar más y a hablar menos. Yo estoy hablando ahorita pues porque no me queda de otra, pero nosotros ante la presencia del Padre tenemos que aprender a escuchar más. Eclesiastés 5:2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Mateo 6:7-8 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas, de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Y aquí quiero volverme a detener. Mira, hermano, ¿por qué cree usted que la situación por la que está atravesando no es lo que... ¿Por qué cree usted que la enfermedad que tiene no es lo que usted necesita para que aprenda a cuidar su cuerpo? ¿Por qué cree usted que la escasez, que no es pobreza, es solamente escasez que tiene, no es porque usted debe aprender a ser un buen administrador? Y eso es lo que necesita, hermano. ¿Por qué cree usted que el desierto que está pasando no lo necesita? Eso es lo que necesita para aprender a amar más al Padre, para darse cuenta que el Padre está esperándolo, que todo lo que se ha creado a su alrededor ha sido por la misericordia de Él, para traerlo nuevamente con lazos de amor, como dice la palabra. Y por último, Salmo 51:6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe qué es lo que necesitamos cuando estamos ante la presencia del Padre? Lo que necesitamos es sabiduría, hermano. No necesitamos dinero, no necesitamos más carros, no necesitamos casa, no necesitamos pareja, no necesitamos hijos, no necesitamos absolutamente nada, ni siquiera ser canchito. No necesitamos eso, hermano. Lo que necesitamos y lo que el Padre tiene en abundancia es sabiduría. Es sabiduría. Así que eso es lo que tiene que buscar cuando esté ante su presencia, para que de verdad su vida pueda ser cambiada, y de esa misma cuenta su situación va a ser transformada totalmente. Yo quisiera que tuviéramos un tiempo de acercamiento, así que quiero pedirle que nos dispongamos, nuestro corazón ante el Padre, ¿verdad? Yo pues estoy emocionado porque el Padre me dijo que se iba a revelar en la vida de cada uno de ustedes. Su presencia está dentro de cada uno de ustedes, esperándolos. Mire, ustedes se pueden imaginar, pues, porque hay que usar la imaginación, ¿verdad? Pero también, como dice la palabra, es con fe.
creyendo que el Padre obrará. Usted puede imaginarse una puerta, un pasillo que lo está atravesando. Y ese tránsito puede durar todo lo que usted quiera o puede ser instantáneo, ¿verdad? Usted está cubierto con la sangre de nuestro hermano mayor, el Señor Jesús. Usted está cubierto con esa sangre. Y está ante la presencia del Padre. Escucha al Espíritu, hermano. Escúchelo. Escuche las cosas que tiene que decirle. Y dele gracias al Padre. Glorifique al Padre. Alabe al Padre. Dele gracias por la misericordia que ha tenido con usted. Mire, en este lugar no importa nada de lo que ocurre afuera. No importa si no tiene un empleo estable. No importa las circunstancias en las que esté atravesando. No importa. Eso no hace ningún cambio. Porque en este lugar nosotros realmente somos fortalecidos. Así como Elías decía, estoy ante su presencia. Mira, este recurso lo puede usar cuando usted necesite, hermano. Donde usted esté.